shakes the biggest blends of and Methodist Queen works only occasionally. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. Así es, amados amigos. Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. Así es, amados amigos. Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween. Antes que todo, antes que nada, yo personalmente voy a hablar positivamente de lo que veo en este video que acabamos de ver. Hay iniciativa, hay proactividad y hay acción que nace del deseo y se trabaja con lo que tiene, cada quien con lo que Dios le concedió, con lo que Dios le permitió, con la capacidad verbal, intelectual, física que Dios le otorgó. Reconozco que estas personas son de Dios. Es evidente, cualquier persona que públicamente tome la decisión, la iniciativa de defender el nombre de Cristo, de proclamar el Evangelio y todo lo que representa Dios en sus parámetros, en sus atributos, sus leyes, sus estatutos, es de Dios, es de Cristo. Se ve que es una congregación de posiblemente Ciudad de México. Ese puente que se ve en el video me parece que es de la línea dorada de Ciudad de México, aunque hay otros similares. Hay uno muy grande en Churubusco, muy similar a ese, pero estoy casi seguro que la calle por la que va caminando esta congregación, este grupo de personas, es Avenida Tláhuac en Ciudad de México. Se reconoce el papel de liderazgo del portavoz, la persona que trae el micrófono. Se requiere valentía, se requiere liderazgo, se requiere voluntad, humildad a hacerlo. Y en tiempos en los cuales en la mayoría de las iglesias protestantes de cualquier denominación hay becerritos de oro, ¿verdad? Donde quieren ser servidos y quieren que todos les sirvan, y tienen apóstoles y tienen profetas y tienen maestros de la palabra, teólogos, licenciados en teología, licenciados en ciencias bíblicas. Tenemos maestros catedráticos, ¿verdad? Que fantasean, que son Pablo, que tienen un ministerio similar, un llamado similar al apóstol Pablo, por lo intelectuales que son, ¿verdad? Que tienen colecciones bíblicas y no son ni siquiera una pizca, ¿sí?, de valientes, de proactivos,
como lo es este señor que va ahí liderando este grupo, esta congregación, en la calle, en la vía pública. No son para subirse a un camión, no son para subirse. Es más, cuando ellos vuelan a Honduras, a Centroamérica, a Estados Unidos, ya ves que abren iglesias en Estados Unidos, en Centroamérica, en otras partes de México. Mira, va el avión, ¿verdad? Va el avión ahí con un apóstol, con un profeta. Pero ese miserable, pues nadie se entera, ni siquiera que va ahí. Se comporta socialmente como cualquier otra persona. Así no eran los apóstoles y los profetas. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Y he hablado mucho en estos años del ministerio acerca de esto. Yo me especializo en el perfil apostólico y en el perfil profético, ¿sí? Es mi especialidad. Y si tienes dudas, haz preguntas y respuestas se te dará o no se te dará, porque a gran parte de esta generación no se le dará respuestas. Eso ya lo sabemos. En fin, habiendo dicho todas estas cualidades, todos estos parámetros positivos, esta conglomeración de personas lideradas por un hombre, al parecer podría ser el pastor, no sé, y me llama mucho la atención que le tienen que ir sosteniendo la bocina. Hay muchas cosas que voy a decir y quizá no te parezcan, y es irrelevante. Ya hablé de mi punto de vista, lo que vi positivo en este video, que lo encontré en Instagram, en una página, como dice ahí, de memes cristianos. Ya ves que a los cristianos les encanta ahora hacer memes y son muy buenos para hacer memes, pero no son buenos para subirse al camión y predicar. Van en el camión, ¿verdad? Haciendo el meme en la aplicación del teléfono. Es un cristianismo que si le buscas, a todos nos compromete nuestro comportamiento. Se requiere mucha humildad al respecto y mucho realismo. No estamos haciendo nada, ¿sí? No se está haciendo nada. Habiendo dicho esto, bueno, hay muchas cosas de este proselitismo que está haciendo este grupo de personas, a lo mejor de alguna congregación pentecostal, lo digo por la ropa de las mujeres. Número 1, el propósito de la divulgación, de la predicación, de la comunicación del Evangelio de Cristo es herir el ego y el orgullo del subconsciente colectivo, sin importar si hay una reacción emocional afectiva o despectiva, sin importar si les caes bien o les caes mal, sin importar sus opiniones. Vemos en el video, ¿verdad?, una indumentaria y una serie de accesorios, materiales que porta este grupo haciendo proselitismo protestante en, al parecer, Avenida Tláhuac, en Ciudad de México. Yo conozco toda esa zona. Caricaturesco, como de cartoon. Se entiende, ¿verdad?, que el mensaje de Cristo es pacífico, lo mostró en la cruz. Sin embargo, el comportamiento que lo llevó a la cruz no era tanto pacífico, era noble, era sin violencia, pero no era pacífico. El Señor y los apóstoles tenían temperamentos fuertes, muchas veces daban lugar, ¿sí?, al parámetro emocional y se involucraba en su ministerio. Simplemente una vez Jesús entró al templo de Salomón y volteó las mesas. La Biblia dice que hasta un látigo traía en la mano. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? O lo agarró de ahí o lo traía escondido. Pero, ¿qué te dice todo eso? ¿Era Jesús malo? ¿Era Jesús perverso? No.
era justo. El parámetro de justicia de Dios no encaja, ¿sí? No encuentra candidatos dignos de encajar, de alienar en este cristianismo moderno. ¿Será acaso necesario llevar globos de color amarillo? Yo, de manera personal, como ya lo dije, ¿verdad? El Evangelio es una invitación quizás socialmente amigable, ¿verdad? Al arrepentimiento, al acercamiento del conocimiento de Dios, a alienarse, ¿verdad? En todos los sentidos a los parámetros de Dios, incluyendo su justicia, ¿verdad? Tener criterio, conciencia de justicia. Pero ver este tipo de imágenes que el cristianismo protestante ha creado con el paso de las décadas es caricaturesco. El propósito es influir a las masas, sembrar la semilla en el subconsciente, en su alma, no significa a veces que va a ser agradable. Son tiempos en que el comportamiento del cristiano promedio es caricaturesco y le añaden más, porque es un pueblo, es una religión, es una sociedad con muchas barreras, fortalezas mentales, prejuicios complejos y sobre todo terror, mucho miedo a ser ellos mismos. Y de eso ha tenido culpa el pastor que lidera X iglesia, porque ha creado gente religiosa. El propósito del Evangelio de Jesús es la dilatación social, sino de qué otra forma vas a influir a los gentiles. No puedes lograrlo desde tu sistema religioso. De hecho, desde tu sistema religioso corres el riesgo de volverte un monstruo, como monstruos aquellos que asesinaron a Jesús, con mucha concepción de moralidad y teología y conocimiento y santidad. Es evidente que estas personas caminando por la vía pública de Ciudad de México no son personas de santidad, sino de santurronería. Es evidente que es gente que no tiene unción, ¿sí? Cuando tú tengas unción, haz lo que quieras, lleva flores, globos, llévate ahí 2 payasitos bailando, pero no tienen unción, no hay unción. Es evidente, ¿verdad?, que el sistema protestante no tiene la capacidad ni el conocimiento de divulgar, de comunicar el evangelio efectivamente. Y sobre todo, es gente muy necia que no va a reconocer, porque en el momento en que tú les digas que quizá deben de mejorar en cómo comunican el evangelio, ¿verdad? Y evitar toda esa indumentaria de circo, como los globos amarillos, ¿verdad? Y el disfracito ese de Biblia, lo van a tomar como una ofensa, y una ofensa satánica, y empieza la mente del evangélico promedio, ¿verdad?, a crear argumentos, ¿sí? A crear, ¿cómo se llama este concepto? Cuando creas argumentos para evadir la verdad, la creación de argumentos para evitar la verdad. Hablé positivamente de ellos. Es digno de admirar, ¿verdad?, que tomen la decisión voluntaria de hacer ese tipo de actividad que nadie hace. Sin embargo, si se va a hacer, tiene que saberse cómo hacer. Te puedo garantizar que no hubo ni nada de influencia en las mentes, corazones de las personas que escucharon ese mensaje. Ahora, son rutinas repentinas, espontáneas y sobre todo emocionales, porque escúchame, andar en la Ciudad de México en la calle, ¿verdad?, y terminar el día predicando y el siguiente día es muy pesado.
Es una metrópoli babilónica. ¿Qué es lo que sucede? Se para la divulgación, se detiene. Entonces, no se le da continuidad a esto, y eso es un ministerio emocional. Ahora, ese tipo de ministerios emocionales y compulsivos llevan mucha ventaja y tienen más honor y dignidad que alguien que ni siquiera lo intenta, que nada más está en la iglesia, y sobre todo alguien que lo ve como algo aberrante. Hay gente cristiana, escúchame, hipócritas, que ven la divulgación y la predicación del evangelio en la vía pública como abominable. Ellos no saben otro cristianismo más que el de sus cuatro paredes, en sus jaulas, en sus iglesias, en su comodidad. Es evidente, ¿verdad?, que el pueblo cristiano no camina por vía pública en medio de esta sociedad de manera dilatada y segura. Tienen mucho miedo, pero sobre todo tienen un gran ego religioso. Hay niños en el grupo de cristianos haciendo proselitismo por Avenida Tláhuac. Se ven niños. Sin embargo, los globos están de más. Es una marcha pacífica, es un mensaje muy pacífico y relevante, desapercibido. Realmente no hay unción en los ministerios así. Y si los hubiera, se debe de pensar si se deben de llevar niños o no. Pero han contribuido a alejar a Cristo del mundo y de la sociedad. ¿Con qué? Con su vestimenta, con su vocabulario, con su energía, ¿sí?, con su manera de presentar el evangelio, de divulgar el evangelio, en vez de acercar a la gente al evangelio, ¿sí?, y acercar a Cristo a las personas, lo alejan más. Toda esa indumentaria, mientras hablan de no al Halloween, sí a Cristo, de manera caricaturesca, ¿verdad? Ves a un fulano ahí disfrazado de Biblia. Entonces, deben de ponerse de acuerdo en el mensaje que quieren comunicar. O no es nada relacionado con Halloween, ni siquiera disfrazarse de Biblia, o se sustituyen, ¿sí?, los hábitos de tinieblas de Halloween por hábitos de luz en Cristo Jesús. Hay que ponerse de acuerdo, porque un día a estos les va a salir un listo, ¿verdad?, una lista ahí, y los van a cuestionar. Realmente yo veo a la Iglesia de Cristo incapaz y sin preparación para divulgar, para comunicar el Evangelio de Cristo. Se crea un concepto, un perfil de cristiano bonachón, ¿verdad? Bonachón, como muy bueno. Y la verdad es que, ya lo he dicho, Jesús y los apóstoles tenían un lado que era su cruz, y era algo que lo usaban al reino, al beneficio del reino. Sí, ya sabemos que Pedro tenía un temperamento, ya sabemos que Pablo también, y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos el día de Pentecostés, excepto con Pablo, que fue después, esa energía transmutó y se perfeccionó su personalidad, no desapareció. No, a Pedro no se le quitó lo gritón tampoco, ¿sí? Se desarrolló el verdadero amor en él, pero su carácter y su temperamento siguieron al servicio de la cruz. Y ya no gritaba por ser iracundo, ¿verdad?, por ser violento, por ser agresivo, por ser impulsivo, por ser temperamental. Ahora gritaba por Cristo. Se aprecia la iniciativa de este pastor de convencer a su congregación y de hacer proselitismo de esa manera. Sin embargo, hay que poner atención en los detalles que ellos consideran como normales y que se han convertido, ¿verdad?, en parte
del perfil cristiano. Ya la gente, no sé si te has dado cuenta, pero ya se caricatura del cristianismo hasta por eso. Y ustedes llevan globos y ustedes llevan una persona disfrazada de Biblia. Y no es nada más eso, sino es el comportamiento. Escúchame, nada te va a pasar si gritas, si elevas el tono de voz. Quieren hablar muy amigable, quieren hablar muy amorosamente, ni conocen a la gente. ¿Cómo vas a decir que le amas si ni los conoces? Son tiempos en los que más que actuar como la iglesia primitiva del libro de los Hechos, Dios requiere que actúes lógicamente para que, entendiendo las cosas naturales, entonces te pueda Él entregar las cosas espirituales, las cosas celestiales. Es evidente, ¿verdad?, que no hay unción en el cristianismo. Si yo le pregunto a ese pastor si tiene unción, él va a decir que sí. Yo no creo que tenga unción. Con el micrófono en mano se escucha ahí en el audio que dice: así es, amados amigos, escúchame, la gente allá afuera no es tu amiga. Jordan Peterson, psicoanalista canadiense, catedrático de Harvard y otras tantas instituciones, que ya puso su propia universidad en línea, y ha estado haciendo una serie de programas tan brillantes que es considerado el intelectual más grande del occidente, el mundo occidente en los últimos años. Acaba de hacer una serie con Richard Dawkins, un ateo prominente, ¿verdad?, muy popular. Habla y dice mucho esto. El hombre ingenuo es un peligro para la humanidad. El hombre bueno, el hombre ingenuo, no es el mismo. El hombre bueno es el que sabe justicia, qué está bien y qué está mal. El hombre bueno es el que en algún momento fue inmoral y sabe qué límites no debe de cruzar. El cristiano promedio es un personaje meramente bonachón y eso lo convierte en ingenuo. Ellos van como a lo mejor alguien de ellos podría decirme: es que así es el cristianismo, somos corderos enviados al matadero. A lo mejor sí, es cierto, pero una cosa muy distinta, ¿verdad?, es que tú seas cordero, ¿verdad?, directo al matadero por causa de Dios, por causa de Cristo, por causa de su unción, por causa de Él. Y otra cosa es que tú te quieras poner debido a tus fuertes complejos, prejuicios y fortalezas de religión. Has tomado un papel que no te corresponde. Y mientras Dios no te entregue como entregó a Cristo a crucifixión, tú tienes que evadir, superar, alejarte, terminar, desalienarte de todo concepto de ingenuidad y saber que está bien y saber que está mal. Ese es el hombre bueno, según Jordan Peterson, y encaja mucho con el perfil de Jesús en sus años en la tierra, y encaja mucho con el perfil de los apóstoles. Desde Jesús, los apóstoles, los profetas, los patriarcas, los jueces, los profetas, los reyes de Judá, los reyes de Israel, no eran hombres buenos. No confundas ser bueno con ser santo. Eran hombres justos. Y tenían algo muy fuerte que se llama sombra, concepto de Carl Jung. Esto de la sombra es el lado negativo, el lado que niegas, que tu religión no te ha colaborado a superar y nunca lo hará. Una cosa es estar años en un sistema religioso, ¿verdad?, como dinosaurio, y otra cosa es nacer de nuevo. Cuando hay un nuevo nacimiento, habrá un gimiento del Espíritu Santo, y ahí se incorpora tu sombra al servicio de la luz. No desaparece.
Antes de eso no puede haber ungimiento. La muerte del ego, la muerte del yo es parte de ese proceso. Y toda esta gente que ves en la calle, en la vida pública, como en este video, es gente que todavía tiene un ego. Y muchos de ellos lo niegan y muchos de ellos ni lo saben. Y también es un ego religioso, es un ego empedernido, aferrado, alienado a su sistema religioso, a conceptos como paternidad espiritual con el pastor, así, manto apostólico, sujeción a la autoridad, disciplina eclesiástica, talento, le llaman a sus cocinas en la iglesia. Son de esos que dicen que viven de tiempo completo para el ministerio. Y no se puede ver ello, escúchame, en la forma de predicar, en la forma en comportarse socialmente, en la vía pública, un pastor, un cristiano, se da uno cuenta si es cierto que trabajan de tiempo completo. No es cierto. Mira a los pastores cuando andan en la calle o como este anda ahí, no anda solo, anda como con 40 personas, ¿verdad? Solos no van porque son cobardes. Son bonachones, mira, tienen iniciativa, tienen voluntad, pero son cobardes. Solos no van. Es gente bonachona, nada más. Y eso no le sirve a Dios. Eso no le sirve a Dios en nada. En lo absoluto. De manera sincera te puedo decir, bueno, peor es nada. Pero mucho ayuda el que no estorba, dice un dicho popular. Y más que nada, el pensamiento promedio de la gente cristiana así es que Dios capacita, Dios hace la obra, sí. ¿Y por qué no la hacen en ti? No se ve a Dios, no se ve la obra de Dios en ellos. Tiene que haber humildad. Dios no va a delegar las cosas espirituales. No va a ungir hasta que tú hagas las cosas mínimo, básicamente, de forma natural, las cosas naturales. Me encuentro en Tulum. Es martes 29 de octubre del 2024. Aquí en este momento son las 5 de la tarde. Está haciendo calor, pero está lloviendo y está nublado. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything related to the Gospel by Eduardo Tejeda. Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. Así es, amados amigos. Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. Así es, amados amigos. Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween, sí a Cristo. No hay Halloween.